gran ilusión en que este grupo de investigación tuviese una relación muy directa en el diálogo con la física. Por eso la charla que hoy vamos a tener me parece que ayuda en esta dirección. Y el tercer motivo, y más importante, es agradecerle al profesor Mancini con este seminario que nos da, después que dejó la dirección del CRIF, toda su entusiasmo, su ilusión, su buen gobierno durante los años que estuvo al frente del CRIF, ¿no? Y este agradecimiento, pues, en este seminario queremos hacerlo extensivo, no mío, sino de todos los miembros del CRIF. Y sin más preámbulo, el profesor Mancini va a hablar hoy sobre introducción a la física de los sistemas complejos, nuevos problemas para la relación ciencia-fe. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, ante todo les quiero dar los buenos días. ¿Quieres que me ponga acá, el tercero? Que lo apague. Ahora sí. ¿Se escucha bien de todos lados así? Pues bien, decía que además de los buenos días, os quiero dar las gracias por estar aquí presentes, porque claro, ya es con semejante título, digamos, normalmente la cantidad de gente que suele asistir es muy baja. Así que yo os doy las gracias porque, claro, la física de los sistemas complejos es lo que hacemos en el departamento de física, ¿bien? Y entonces, y ya llevamos 23 años trabajando en estos temas, con los cuales muchas cosas, digamos, se podría decir que tenemos conocimiento de causa directo como para poder contarlas. Entonces, lo que iba a tratar de destacar en esta charla, que ha cambiado un poquito el título por sugerencia de Luis Echarte, uno de los integrantes del CRIF, eran algunos temas donde se muestra que la ciencia tiene una perspectiva muy distinta que la perspectiva determinista cerrada que tuvo en el siglo XIX. Entonces, quiero dar las gracias a mis compañeros del CRIF por haberme invitado y quiero dar las gracias a los compañeros del Departamento de Física y a todos los presentes, en particular al profesor que viene de Zaragoza. Muchas gracias por venirse. Y yo escuché su conferencia que estuvo muy linda, ¿no? Bueno, así que espero que esta le resulte soportable. Entonces, lo primero para comenzar sería dar unas pocas ideas sobre qué es la física contemporáneamente, cuáles son las cuestiones sobre el pensamiento que han aparecido, y me quiero referir con particular detalle a don Mariano Artigas, porque en realidad lo que voy a tomar es una palabra de él, que es la palabra cosmovisión, que yo he escrito un artículo hace poquitito dando algunos detalles sobre eso, pero claro, la cosmovisión como figura en los libros de don Mariano Artigas no se distingue mucho, no está muy separado lo que es una perspectiva directamente desde la física. Esa cosmovisión es una construcción filosófica, de la cual hablo. Entonces, lo primero que voy a tratar de aclarar es eso. Luego, dos o tres cuestiones más donde la física, digamos, cuando se presentan algunas contradicciones en su interior, digamos, se ocupa directamente de tratar de resolverlas, pero no puede resolver todas. Hay algunas preguntas dentro del ámbito de la física que llevan a otro ámbito distinto. Entonces, eso, John Polkinghorne, que es un teólogo físico y sacerdote anglicano, ¿no? Creo que fue premio Templeton en el 92 o por ahí, un poquito antes que digamos que le dieron el premio, o en el 2002. Él es un experto en estas cosas y él lo plantea como metacuestiones. Acaba de aparecer un artículo suyo en el European Physical Journal, pero el de la difusión de la Sociedad Física Europea, donde destaca estas metacuestiones. Y después voy a dar una brevísima introducción sobre cuáles son los temas que interesan a la física de los sistemas complejos
y voy a tratar de demostrar cómo algunas de estas ideas se aplican incluso al pensamiento humano. O sea, sin ser una cosa que se pueda medir con instrumentos del pensamiento humano, digamos, obedece a muchísimos de los patrones que se estudian dentro de la física de los sistemas complejos. Por último, si queda tiempo y alguien despierto, digamos, voy a ver si logro dar una pinceladita muy breve sobre la cuestión de la teología y la física. Entonces, lo primero que quería destacar es que la simple existencia de la ciencia, digamos, ya supone entre los científicos que todos tenemos una creencia en que la naturaleza encierra algún determinado tipo de orden. Ese orden natural es el que intenta la física conocer. Fijaos que ya acá empezamos, ¿no? Porque la palabra orden natural para los teólogos tiene otro sentido completamente distinto. Entonces se refiere al orden natural sustento de la moral. Entonces la física no puede medir nada de eso. La física se ocupa del orden que aparece en la naturaleza y que sí se puede observar y verificar. Entonces, lo que hace posible que los físicos entendamos algo es que los fenómenos se repiten. O sea, aparecen regularmente en el tiempo y a veces se repiten en el espacio. O sea que para nosotros las cuestiones que ocurren en el tiempo y en el espacio normalmente están mezcladas. Entonces, normalmente llamamos a esos sistemas espaciotemporales. Entonces, una perspectiva sobre la realidad, digamos, me está inspirado porque apareció en Google el cubo de ahora y me pareció que era un buen ejemplo para definir la existencia de diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Fijaos, cuando uno arma el cubo, tiene cada cara, digamos, de un solo color. Entonces, ha logrado una perspectiva coherente, porque si uno se mueve sobre este plano, digamos, se puede mantener el color sobre toda esta descripción, ¿no es cierto? Pero otra cara tiene otro color distinto. Entonces, si alguien quiere dar una perspectiva global de esto, digamos, necesita cada una de las perspectivas actuando simultáneamente, necesitaría, ¿no? Pero claro, esto sería una cosa muy linda, pero la realidad normalmente es esta, ¿no es cierto? Fijaos, acá hay mezcladas distintas cosas, pero claro, si perdemos una perspectiva global, digamos, si mezclamos las perspectivas, entonces no armamos una cosmovisión así. Para armar una cosmovisión a la manera que decía don Mariano, lo que tenemos que hacer es esto. Un proceso muchísimo más complicado, ¿no es cierto? Separar qué espacio y llamo espacio no al espacio físico estrictamente, sino al espacio del conocimiento, digamos. ¿Qué espacio del conocimiento tenemos que reservar a cada perspectiva para describir esta realidad, ¿no es cierto? Desde algún ángulo particular. Entonces, si reducimos toda la realidad a una sola componente como la materia, por ejemplo, el materialismo, entonces reduce todo a una sola perspectiva que nunca va a poder ser completa. Entonces, esto que parece medio denso acá, fijaos, es la idea de cómo se ha desarrollado la ciencia, ¿no es cierto? El conocimiento científico se aplica sobre la materia, debe ser verificable, o sea, se debe poder verificar en un experimento y debe expresarse en lenguaje matemático. Esto es cuando se aplica el método completo, porque no a todas las ciencias particulares se puede aplicar el método completo. Y entonces, hace unos años había una clasificación de ciencias duras y ciencias blandas. No porque unas sean más difíciles de masticar que otras, sino porque, digamos, las ciencias duras son aquellas que tienen definido su objeto con precisión. Cuando el objeto que se va a estudiar está definido con absoluta precisión, uno puede aplicar completamente todo este esquema, ¿no es cierto? Si el objeto empieza a ser menos definido, definir un objeto, digamos, no lo he aclarado, pero quiere decir expresar todas las variables que hacen que cualquier problema que nos planteemos sobre él esté definido completamente, o sea, que no falten cosas.
Luego la ciencia vamos a ver, va a aplicar sobre eso un reduccionismo adicional. Entonces, don Mariano agrega esta parte de aquí, que dice, bueno, pero el conocimiento científico, tal como se aplica hoy, digamos, está presuponiendo algunas creencias que no puede demostrar. Y entonces él le llama los supuestos de la física y de la ciencia en general. Perdón. Voy a acomodar esto. Y entonces, los supuestos estos, digamos, nos permiten obrar a partir de ellos, aunque no sepamos qué son. Digamos, nosotros suponemos que la realidad es algo que está ahí. Digamos, empezamos a trabajar con ese concepto predefinido, y entonces, en función de los resultados que obtenemos, hay una línea que retroalimentamos sobre los supuestos y los corregimos. Entonces, con ese supuesto corregido, volvemos a entrar y otra vez a generar conocimiento científico. Entonces, esta retroacción de las ciencias sobre los supuestos, decía don Mariano, que los precisa, los amplía y los define, ¿no? Y que hay supuestos de muchos tipos. Digamos, nosotros presuponemos que la naturaleza es inteligible. Esto es una cosa que ya le preocupaba a Einstein y todo. Y sin embargo, para un físico no lo puede definir. Lo más sorprendente, decía Einstein, de la naturaleza es que sea comprensible. Lo menos comprensible es que sea comprensible. Pero sin embargo, la ciencia empieza a funcionar con ese supuesto y produce los resultados que produce, porque ha producido muchísimos éxitos. Entonces, me parece que abrí otro PowerPoint porque acá me faltan cosas. ¿Qué hace la física dentro de la ciencia? Pues la física es la componente más básica. La física sería a la ciencia lo que la metafísica es a la filosofía. Digamos, analiza los elementos más fundamentales sobre los cuales, pone los cimientos sobre los cuales se va a armar todo un edificio. Y tiene que ver esencialmente con dos cosas. Con las estructuras que se pueden formar en la naturaleza, desde las partículas elementales en adelante. Digamos, cuando decimos elementales son los ladrillos. Y con las interacciones elementales que puede haber entre esos ladrillos. Que sorprendentemente cualquier cosa que ocurre en este mundo, aún esta charla que estoy dando yo aquí, ocurre por el efecto de la existencia de 4 fuerzas. Nada más. La física ha logrado reducir a 4 las interacciones fundamentales, de las cuales en el mundo cotidiano la más importante probablemente sea la electromagnética, y por eso nos sorprende tanto que el capítulo más acabado de la física no sea la cosmología, sino que es la electrodinámica cuántica. Porque ayer acaban de proponer un experimento para determinar la última interacción radiación-materia que faltaba definir, que es la formación de materia a partir de la colisión de 2 fotones. Digamos, con esos elementos, la física trata de analizar todos los procesos posibles de formación de estructura y su evolución posterior, desde el movimiento elemental de los satélites alrededor de planetas, por ejemplo, o de los planetas alrededor del Sol, hasta las estructuras más complejas de la vida humana. Eso quiere decir que la ciencia no va a agotar toda la realidad, pero él va a dotar al conocimiento que propone de precisión, y la física le va a dotar los fundamentos a la ciencia. O sea que esta idea es esta. La física no agota la ciencia y la ciencia no agota la realidad. Hay otras perspectivas. ¿Cuáles son los grandes problemas con los que nos enfrentamos hoy dentro de la física? Bueno, son esencialmente de 3 tipos. El primero
las grandes estructuras del mundo macroscópico, la formación, etcétera, la evolución de esas estructuras, ¿no? Luego, en el mundo microscópico, las partículas elementales y las interacciones fundamentales, y por fin, las estructuras complejas que se desarrollan a escala humana, en el mundo mesoscópico. Fijaos que el hombre, ahora lo vamos a ver, no es un ser que esté ahí perdido en un puntito del universo que se pierde, no. Digamos, con los sistemas complejos el hombre recupera una posición privilegiada porque la estructura más compleja que existe en todo el universo que conocemos la tenemos dentro de la cabeza. Es el cerebro humano. Entonces, quería citar un par de ejemplos de cómo la física funciona y tiene un enorme éxito en la interpretación de la naturaleza. Fijaos, este es un ejemplo de un éxito. Este es una tomografía, el esquema, ¿no?, de una por emisión de positrones. Un positrón es una partícula de antimateria que nadie tenía idea antes de 1928 y que fue propuesta no solo para ajustar una ecuación, sino porque le daba belleza matemática ajustando las simetrías a la ecuación. Eso lo hace Dirac. Y en el año 3 años, más o menos, 3 años después, Anderson la encuentra en una cámara de niebla. O sea, que buscando un argumento como la búsqueda de belleza matemática en las ecuaciones, digamos, la física obtiene resultados verdaderos sobre la naturaleza. Ese argumento uno puede decir, bueno, habrá sido una casualidad, curiosa, pero bueno. Fijaos, esta no es nada más que la descripción. Este aparato lo podéis ir a ver aquí en la Clínica Universitaria de Navarra. Se utiliza todos los días aquí. Otro ejemplo, el láser. El láser es también un ejemplo curioso. Einstein, digamos, a principios del siglo XX, empieza a analizar el efecto fotoeléctrico primero, pero luego se dedica a analizar en profundidad, digamos, si podía reconstruir la curva de radiación de Planck del cuerpo negro a partir de procesos básicos atómicos que le ocurren a un solo átomo. Y al átomo le ocurren dos cosas en su interacción con la radiación. O puede absorber radiación, o puede emitir radiación espontáneamente. Digamos, siempre si uno excita un átomo dándole radiación, un fotón, el fotón espontáneamente se entretiene fuera del equilibrio y devuelve la energía que había almacenado como otro fotón, que es igual que el que vino. O sea, a la larga es un proceso de un almacenamiento transitorio de una energía que nos es devuelta. Pues cuando se pone a calcular, se encuentra con que no llega a la ley de Planck, pero andaba cerca. Le faltaba un término y lo agrega y lo llama emisión estimulada. Se agrega ese término también para redondear una ecuación. O sea, y bueno, tardan 50 años en construir el primer láser. El láser de Rubí que construye Theodore Maiman en 1960. Proceso largo después. Bueno, ¿qué quiero decir con estos ejemplos? Que la física tiene muchísimo éxito simplemente recogiendo los datos de la realidad, reelaborando unas teorías que, gracias a la matemática y a la recuperación de simetrías que se buscan con esas ecuaciones, lo que se obtiene es un resultado práctico de utilización cotidiana. Acá hay una operación con un láser en un ojo, en el otro caso hemos visto un tomógrafo, digamos, que está en uso aquí enfrente. Bueno, así que si uno quiere listar las razones por las cuales la física tiene éxito, es porque se autolimita en sus preguntas, no invade, decía Galileo, cuando nos deja su programa científico, digamos que
no tentar la esencia, no tentar las esencias, contentatevi con le affezioni, es decir, contentados con el comportamiento. Fijaos, nosotros sabemos lo que las cosas son porque estudiamos cómo se comportan. O sea, no podemos saber las esencias, no sabemos qué es algo. Cuando decimos esto es un electrón, porque es una partícula que cuando se la mide tiene cierta carga, tanta masa y que se comporta sin un campo eléctrico. Entonces, estamos definiendo a las cosas por su comportamiento, no por sus esencias. Entonces, nosotros, los físicos más los experimentales como soy yo, lo que hacemos es ir como Moisés al Sinaí. Vamos a que nos den la tabla de la ley. No inventamos nada. O sea, nos dan las tablas de la ley. Las tablas de la ley para nosotros son cómo se comporta la naturaleza. Entonces, con esto tenemos unas ciertas incumbencias, como estudiar el comportamiento desde la materia. Además tienen que ser sistemas observables y que se puedan medir para la verificación experimental, pero dejamos entre paréntesis otras cosas, como las que conciernen al valor, al significado o al propósito. Y si nos fijamos, estas son justamente las cosas que son el núcleo de las incumbencias religiosas y teológicas. Entonces, cuando alguien dice, bueno, pero la física demuestra que la existencia de Dios, no lo puede ser. Y demuestra la no existencia tampoco. No es su incumbencia, no le toca. Ni ningún físico se va a arriesgar a eso. Pero claro, ningún físico que esté investigando, pero cuidado con los divulgadores, porque claro, los divulgadores sí se animan. Bueno, ¿cuáles son esas metacuestiones que hablaba hace un minuto? Pues uno se puede preguntar, ¿por qué la física es posible? ¿Por qué es posible a un nivel tan profundo como el que acabamos de decir, que simplemente buscando unas ecuaciones hermosas termina dándonos unos resultados como los que acabamos de ver? ¿Por qué entendemos mucho más allá de lo que nos pide la evolución humana? Fijaos. Nosotros, y ahora se va a ver más ejemplos, no entendemos únicamente lo que necesitamos para sobrevivir en una lucha por la existencia y en la necesidad de cosas. ¿Para qué entendemos cosas como la mecánica cuántica? ¿Para qué entendemos la topología de la curvatura del espacio-tiempo? ¿Por qué entendemos esas cosas? Porque nuestro cerebro va mucho más allá, ha ido mucho más allá en amplitud y profundidad que el inmediato ejemplo más cerca del ser humano, que es el chimpancé, tengo entendido, no sé si me han explicado bien los biólogos. Bueno, entonces la palabra cosmovisión, supongo que ha quedado más o menos clara, tal como lo utilizaba Mariano. Él la definía así: es una visión unificada y rigurosa del universo que incluye todos los niveles naturales. Está incluyendo aquí todas las estructuras de la física, las estructuras de la biología y también, aunque él no lo cuenta detalladamente, pero yo esto lo hemos conversado más de una vez, las estructuras del pensamiento. Entonces, está centrada sobre esa idea, sobre un proceso dinámico de autoorganización en la formación de estructuras. Y nos va a dar nuevas ideas que van a iluminar la relación entre la naturaleza y la acción divina. Palabra de don Mariano. Entonces él se pone en la mente del universo, que fue la lección inaugural que él dio en el año 1996, que se llamaba La mente del universo, que después lo hizo un libro, que se lo tomó la fundación Templeton, y lo editaron en Templeton, en inglés y en castellano. Pero la lección inaugural esa tiene 50 páginas y es una maravilla volver a leerla. Allí clasifica en la evolución de la cultura humana 3 cosmovisiones: la organicista, la mecanicista y la nueva visión evolutista o naturalista. Esta nueva visión es la que nos ocupa. ¿Es ahora
¿La una? Perdón, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, la segunda, de la primera no voy a hablar porque es la aristotélica, digamos, es esencialmente la filosofía natural de Santo Tomás. Digamos. Luego, el determinismo sí que voy a hablar un poquitito, porque el determinismo, digamos, en mi opinión personal, tiene su cumbre en la escuela positivista de Viena, del Círculo de Viena, y también en el neopositivismo. Y acá estoy citando un neopositivista que es Mario Bunge, un argentino, cuyo libro sobre la causalidad cayó en mis manos cuando yo tenía 18 años, ¿no? Es de Eudeva, que es Editorial Universitaria de Buenos Aires. Entonces, él decía que se podía partir definiendo el determinismo simplemente diciendo que hay leyes. En la naturaleza hay leyes. ¿Qué son esas leyes de la naturaleza? Pues son unas reglas mediante las cuales, si yo conozco un estado de las cosas naturales determinado, inicial, aplicando esas leyes puedo ir a deducir el estado final. Y entonces, desde esta definición, analiza todas las leyes de la física y es un libro muy lindo. Yo no sé si se consigue todavía, pero se debe conseguir. Fijaos que si uno mira las regularidades de la naturaleza, aparecen fenómenos que obedecen a un orden natural, orden físico siempre, y otras que parecen no tenerlas, desorden. Y entonces cuando pasa eso decimos que es problema de la suerte o del azar, o son fenómenos aleatorios. O sea, alea jacta es. Fijaos que el determinismo niega que esto sea así, y lo que atribuye es al azar es la causa del azar es el desconocimiento de las causas realmente, ¿no es cierto? En la visión determinística. Fijaos que si uno no conoce las causas, entonces, por ejemplo, una gota de agua en una idealización que cae justito sobre la cumbre del Monte Blanco, suponiendo que es un cono, perfecto, por alguna pequeñísima perturbación se puede ir a parar o al Rin, o se puede venir por el Ródano, o se puede ir por el Po, ¿no es cierto? Se puede ir por el Danubio. Entonces, a partir de una pequeñísima variación en la condición inicial, esa pequeñísima variación se puede ir amplificando y amplificando hasta ir a parar a cuencas totalmente visibles como son el Mar del Norte, el Mediterráneo, el Mar Negro o el Mediterráneo, o el Adriático, perdón. Entonces, esa pequeña variación en las condiciones iniciales y ese alejamiento tan grande en los resultados finales es lo que produce un sistema complejo. Y ese es el origen de un sistema complejo. Fijaos, ¿qué era el paradigma determinista? Fijaos, un estado 1, dijimos, unas leyes de la naturaleza, con estas leyes calculamos el estado 2. Del estado 2, fijaos, aplicando las mismas leyes, pero para atrás quiere decir que podemos volver al estado 1. O sea que uno puede decir que esto constituye un círculo hermenéutico tal que si existiera una persona idealizada, el demonio de Laplace, siempre los físicos llamamos demonio a las personas, a los entes imaginarios que hacen lo que nosotros no podemos hacer, que es conocer este estado perfectamente. Con todo, acá tendríamos que conocer la posición y la velocidad de todas las partículas del universo, entonces se puede llegar hasta el estado final y ya conoceríamos todo sobre el universo. Ese era el paradigma de Laplace. Se cuenta que Laplace cuando le pregunta a Napoleón, él va a presentarle la mecánica celeste, es un libro de él que se las trae para leer.
Entonces se lo da a Napoleón, y Napoleón le preguntó qué papel ocupa Dios en su sistema. Y él le dijo, se cuenta que dijo, Sire, no he tenido necesidad de esa hipótesis. Y tenía razón, porque con este esquema determinista, Dios no hace falta. Todo esto funciona como una maquinaria de relojería que necesitó en algún momento alguien que la pusiera en marcha, y si no, necesitó de que esta causalidad cerrada fuera infinita. O sea, si el universo es eterno, digamos, no hay necesidad de este Dios. Entonces un panteísmo es una solución perfecta para un universo eterno. Pero esto no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Por la misma ciencia. Habían problemas que no se discutían en profundidad, como por ejemplo la aparición de no linealidades en los sistemas, que hacían que ya el problema de tres cuerpos no tuviera solución. O sea, si uno considera tres cuerpos, quiere decir, por ejemplo, la Tierra, la Luna y el Sol, aparece impredicción en el comportamiento de largo plazo. No se puede predecir a largo plazo cuál va a ser el estado final. Entonces eso rompe el paradigma que teníamos. El estudio dinámico de la dinámica de poblaciones, por ejemplo, toda la dinámica que aparece si uno tiene una fuente de alimentación común, como por ejemplo un pastizal limitado, una población de conejos y una población más pequeña de lobos. Y lo suelta todo junto y a ver qué pasa. Pues pasan cosas muy raras, fenómenos caóticos, puede tener muchas soluciones completamente distintas. Aparecieron reacciones químicas oscilantes, y sobre todo el golpe final fue el fracaso para predecir el clima. Un meteorólogo, Lorentz, resulta que cuando aparecieron los ordenadores portátiles, se compró uno, y entonces eso multiplica la capacidad de cálculo enormemente. Entonces quiso predecir el clima con mayor precisión que la que se lograba predecir cuando uno le preguntaba al viejito que conocía todas las horas. Entonces resulta que pone las ecuaciones de la convección, y todo, 3 ecuaciones acopladas, no lineales, y le da una solución caótica, le daba cualquier resultado, uno a continuación del otro. Entonces, evidentemente, lo primero era emprenderla a cacharrazo, como dice nuestra secretaria, contra el ordenador, porque creía que no funcionaba bien. Pero la segunda es ponerse a pensar por qué no funcionaba, puede no funcionar bien. Y entonces se dio cuenta que estas cosas traían dificultades que eran intrínsecas al sistema. Luego también la consideración del problema de los orígenes. Fijaos, la relación que está acá abajo de causa-efecto, 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 si fuera infinita, no pasa nada, porque no sabemos ni cuándo empezó y no va a terminar. No empezó nunca y tampoco va a terminar nunca. Quiere decir que es una hermenéutica cerrada sobre sí misma. ¿Qué quiere decir eso? El universo está autocontenido, es materia pura. Fijaos, entonces eso. ¿Pero qué pasa? Aparece primero De Sitter, después de Sitter aparece Friedman, un ruso, no Milton Friedman, que es un economista, Friedman, y luego la bate Lemaitre, y resulta que empiezan a darse cuenta que las ecuaciones de evolución de Einstein conducen a un mundo inestable que tiene una singularidad en el origen. ¿Qué quiere decir eso? Y que esa singularidad quiere decir un comienzo, estrictamente. Entonces lo encuentra la Batel Lemaitre, se lo cuenta Einstein, y Einstein no cree en eso. No cree en eso y hace una cosa: para tener un universo que no esté en evolución sino estacionario, inventa una constante a propósito con la que la ajusta, que se llama constante cosmológica G. La pone en las ecuaciones para que le dé un universo que no cambiara, como se pensaba hasta el momento, que era eterno y inmutable. Pero en el año 28 resulta que aparece un astrónomo, Hubble, quien dio el nombre al telescopio espacial, que empieza primero
midiendo los glóbulos de gas, digamos, que parecía pertenecer a la Vía Láctea, se dan cuenta, determinando las distancias que no pertenecen a la Vía Láctea, si la Vía Láctea era una galaxia más entre muchísimas más, va descubriendo y analiza, midiendo la distancia a las galaxias, que esas galaxias se mueven y que se separan una de todas las demás con una velocidad característica dependiente de la distancia. Cuanto más lejos, más rápido. Y bueno, entonces esto le hace a Einstein revisar su posición y entonces termina diciendo que esa constante cosmológica había sido el mayor error de su vida. Cosa que hoy se están encargando de decirle, mire, no, usted se apuró. Ahora se está utilizando para la energía oscura y para otras cosas. Así que el hecho concreto es que la propia ciencia genera que en esta cadena de causa y efecto tiene que haber un origen, una discontinuidad. Entonces los judíos y los cristianos nos pusimos todos contentos. El Génesis, aparece el Génesis, no hay que ponerse contentos, porque esto no quiere decir el Génesis, porque está lleno de físicos y matemáticos puros tratando de demostrar que ese origen no es tal, sino que viene de estados anteriores, ¿no? Aunque tengan que, digamos, que hacer hipótesis que después no se pueden verificar. Entonces, mirando para la estructura macroscópica, el hombre se da cuenta, parado sobre la Tierra, pido perdón, pero acá esto se ha destrozado, no sé por qué. Digamos que está parado sobre un planeta, que la vida, que tiene las moléculas más complejas, fijaos, si el planeta Tierra lo redujéramos de un radio de 6.400 kilómetros que tiene, lo redujéramos a un radio de 15 centímetros, que es un balón de fútbol así, ¿dónde está la vida? De la superficie de la Tierra hasta acá, Javier Novo, que me corrija, por favor. La vida en las profundidades abisales, ¿a cuánto llega? ¿3.000 metros? ¿5.000? Menos de 10 kilómetros. ¿Sí? Y por encima de la superficie del nivel del mar, otros 10.000. 20 kilómetros. 20 kilómetros sobre 6.400 kilómetros son el espesor en ese balón de una capa de barniz. Esa es toda la vida que conocemos fehacientemente que existe en el universo. Fijaos lo que se ve. Si este planeta lo ubicamos alrededor del Sol, se vería un puntito acá. Si todo el sistema planetario solar lo pusiéramos en su posición en la galaxia, lo veríamos acá en el brazo de Orión, en un lugar donde no hay demasiadas estrellas, digamos, y menos mal, porque si no, si estuviera más al centro nos quemaríamos completamente, y si estuviéramos más alejados estaríamos helados. Entonces estamos en un lugar bastante bien acá, que tiene una particularidad, que tiene ventana, digamos, sin estrella, que nos permite ver hasta el fondo del universo. Eso hay algunos que se entusiasman y atribuyen como una de las causas de la posibilidad de desarrollo de la inteligencia humana. Algo de eso hay. Fijaos que si toda esta galaxia, cuando viene Hubble y ya empieza a determinar que había más galaxias fuera de nuestra Vía Láctea, que no era la única ciudad del cosmos, sino que era la nuestra, pero que hay otras similares y más grandes, entonces todo esto se vería acá y uno vería otras galaxias parecidas, una cantidad de aproximadamente 30, lo que se llama el grupo local. Pero todo esto, si uno sigue, sería un puntito acá en el universo. Así que imaginaos si se muere un ser humano acá. Uno dice, pero no tiene ninguna trascendencia, pero es que se muere uno de los componentes que lleva la mayor complejidad que conocemos en el universo. Dígame si eso no recupera el valor de la persona humana. O sea que no es cuestión de estar ubicados donde estamos ubicados, sino lo que podemos hacer, entre otras cosas, es que un puntito de acá llegue a descubrir el todo para arriba, y como vemos acá, también para el mundo microscópico hasta las partículas elementales, que dice que el hombre está más o menos en el medio y es capaz de ver el todo. ¿Alguien conoce que una molécula, más o menos en esa proporción, de un organismo sea capaz de conocer el todo?
es notable eso. El cerebro humano es una cosa que no tiene parangón. Fijaos que no solamente las estructuras son espaciales, también son temporales, cambian en el tiempo, ¿no? O sea, esto es el Sol, si uno toma con un detector cualquiera y mide la intensidad de luz que está llegando, se encuentra con curvas como esta, ¿no? Estas son anuales, y acá se ve, fijaos, un comportamiento que no es igual, es caótico, que tiene un cuasi periodo. Cuasi periodo quiere decir que se repite cada 11 años más o menos. Y hay años que son del Sol quieto. Y otros donde estas explosiones nos hacen asustar y nos traen tormentas terribles. Y nosotros creemos que estamos cambiando el clima. Es un optimismo grande. Fijaos que la perspectiva cambia según la escala en la cual el observador está mirando. Quiere decir que el observador participa también en la descripción. Fijaos si uno se va al parque Yamaguchi acá y se va a observar esto no es más que una canaleta de agua que chorrea agua, una lámina. Uno observa esto y ve una estructura quieta, ¿no? Pero si se para por aquí y mira, fuera capaz de mirar una línea entre esta agua aquí, vería que acá hay como chorros que se van moviendo permanentemente. Entonces hemos saltado en el mismo lugar de observar una estructura que va a ser estática a una estructura dinámica. Y por ejemplo, esas huellas quedan. Fijaos que este es como si fuera un arcén de arena lleno de agua que baja por la banquina el agua y forma todo este patrón que se ve acá. Quiere decir que una de las características cuando ocurren estas inestabilidades, que así las llamamos, digamos, es dejar una huella que llamamos pauta o patrón. Entonces, esa es otra de las esencias de la física de los sistemas complejos. Fijaos que esto los sacerdotes lo conocéis muy bien, creo. Fijaos. Esta estructura que uno ve así es una estructura estática. No, pero si uno va mucho más cerca y observa otra perspectiva, pues lo empieza a ver al Papa Bergoglio saliendo aquí en la ventanita esta de aquí, digamos, y después se va a visitar los museos del Vaticano por atrás y ve un montón de gente caminando y un montón. O sea que el observador es muy importante. La posición desde la que observa va a ir a determinar la escala del fenómeno que va a describir. Y no hay una descripción unívoca, sino que uno elige el nivel de descripción en el que va a hablar. O sea que cuando uno habla que la física se enfrenta con la fe, habría que empezar por preguntar a qué nivel de descripción lo está diciendo. Fijaos, las estructuras macroscópicas evolucionan así hasta formar lo que se ve acá, la materia, ¿no? Esto es lo que se observa hoy, esto es lo que se observa más atrás en el tiempo, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, el origen ha tenido que tener un comienzo acá. Esta parte, digamos, en la teoría cosmológica más antigua, llegaba hasta acá, hasta el origen, y con la moderna, digamos, acá hay una teoría que es una teoría de la inflación, donde el universo cambia de un volumen pequeñísimo, que no conocemos, esencialmente, hasta este volumen con el cual va creciendo y expandiéndose permanentemente. Y en los últimos tiempos se va expandiendo aceleradamente. Pero todo esto que acá parece equivalente, fijaos, esto de aquí hasta acá son 100 segundos. Y el resto son 13.700 millones de años. Quiere decir que si uno pone el atractivo que da la descripción naturalista, es que uno puede poner en un solo eje de tiempos, como si existiera un único tiempo universal, cosa que no está demostrado, porque eso implicaría algún fenómeno de sincronización de todo el universo. Digamos, uno viajando para atrás en el tiempo, como propuso Lemaitre, iría encontrándose con las estructuras a tiempo más antiguo, hasta el origen del universo. Viajar para atrás es lo mismo que observar cada vez a distancias mayores. O sea, viajar en el tiempo es observar cada vez a profundidades mayores. Fijaos, si uno lo hace así,
pues ya sabe que más o menos hace 5.000 millones de años apareció el sistema solar, que casi inmediatamente se forma la Tierra y aparecen muy rápidamente los primeros seres vivos unicelulares que tardan unos 2.700 millones de años en cambiar el sistema de alimentación con el cual pueden pasar a ser pluricelulares, y después a partir de ahí otros 600 millones de años más hasta que aparece lo que se llama la explosión del Cámbrico, donde aparecen de golpe prácticamente todas las especies. Esto me lo voy a pasar rápido. Que se han formado todas estas estructuras hasta llegar a donde estamos ahora, en un lugar de todo el universo que conocemos, así como... Digamos, si gasto tanto tiempo en esto es porque en la descripción que hace Mariano Artigas pareciera ser que necesariamente en todo el universo marcha hacia una actividad de complejidad creciente en esa cosmovisión, pero está basada en la estructura en pauta, en autoorganización. Pero eso es cierto solo en un lugar del universo, hasta ahora conocido. No conocemos ninguno más. O sea que no es una regla general para todo el universo. La expansión sí, esto otro no. Y ahora vamos a ver por qué. Fijaos, el hombre rápidamente se dio cuenta, fijaos que la evolución de la ciencia ahora, mirando la ciencia como un objeto de estudio, la evolución de la ciencia demoró 300 años. En una historia de 13.700 millones de años. En 300 años, sin ningún cambio biológico, porque esto no cambió nada, el ser humano pasó de prácticamente no entender nada sobre el universo hasta ver el fondo del universo, el principio del tiempo y del espacio, acoplando las cosas. Perdón, pero esto me lo voy a tener que saltar, porque acá. En la cadena causal, digamos, si uno toma el origen, tiene que mirar también el fin de la cadena causal. El fin de la cadena causal no lo define en las estructuras complejas, lo define la termodinámica, es la muerte térmica del universo. Todos los físicos coinciden en esto, y esto es lo que lleva a un premio Nobel en física, como Steven Weinberg, a terminar su libro, Los 3 primeros minutos del universo, que es un libro hermosísimo de divulgación, probablemente uno de los más lindos que he leído, que termina con una frase que es terrible, porque dice que cuanto más sabemos sobre el universo, más absurdo nos parece. Está al final del libro casi. ¿Por qué parece absurdo? Porque un universo que hace semejante desgaste de energía y de tiempo en crear unas estructuras hasta llegar a la perfección del cerebro humano, va a terminar destruyéndolo todo. Y destruyéndolo todo, según las últimas teorías, quiere decir hasta el último protón. Porque ahora parece ser que el protón, no sé que me corrija el profesor, usted que parte, tiene una vida media, que es exageradamente larga, pero bueno, pero es inestable. Quiere decir que yo le suelo decir a mis alumnos, y esto me costó aparecer ahí en internet una vez como con una frase mía, no sé si me la pusieron en broma o no, pero yo siempre suelo decir, y lo voy a repetir aquí, en el universo lo único permanente que parece haber es el cambio. Permanentemente está cambiando todo. Entonces cuando uno dice, este es un fenómeno estacionario, o esta es una estructura fija, y esto vale también para el pensamiento, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el tiempo de observación que va a gastar en ese fenómeno es muchísimo más corto que la vida media de lo que ocurre. Entonces le parece que está de siempre, pero no es así. Si ni el protón... Bueno, entonces, ¿con qué medimos el desorden y el orden nosotros? Medimos mejor el desorden que el orden, ¿no? Lo medimos desde hace años con la entropía, y acá este esquema lo conocéis mucho, o casi todos, fíjate. Nosotros somos 80% de agua. Si el agua la tenemos en estado de hielo, en estado líquido y en estado de vapor de agua, ¿no es cierto? Entonces, fijaos, el hielo es una estructura sólida cristalina así, parecido a esto, un líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, las moléculas ya se pueden mover libremente una respecto del otro, y el estado de vapor
las moléculas están libres y se mueven para todos lados. Entonces, si uno calcula la entropía de este sistema, que es el calor intercambiado dividido la temperatura a la que se intercambia, la entropía del universo aumenta constantemente. Entonces tiende a pasar de este estado a este de aquí. La entropía está relacionada con la probabilidad. Fijaos que está aquí. Este es un esquema que se estudia en todos los libros de texto, ¿no? Fijaos, si yo encierro si yo encierro aquí un gas, por ejemplo, tengo un frasco de perfume, lo abro, sufre lo que se llama aquí, y esto está vacío, el otro recinto está vacío, sufre lo que se llama una expansión libre de Joule. Entonces, este gas, intuitivamente nos damos cuenta que tiende a escaparse y a irse para acá hasta igualar las presiones de los dos, de los dos recintos. Esta es la experiencia de Joule. Fijaos, cuando uno calcula esa, uno puede calcular la probabilidad y uno se encuentra con que puede medir la entropía en función de la probabilidad y relacionarla. Y también aparece utilizando el mismo concepto con la información llano. Una sola cosita, porque esto tiene que ver con lo que voy a decir después, que es lo siguiente. Entonces, si uno imagina un sistema muy simple, 4 moléculas, fijaos, imaginaos que son todas grises. Uno tiene la probabilidad, porque existe, digamos, de tenerlas todas de un lado, de tener una de acá y 3 del otro lado, de tener 2 y 2, de tener 3 de acá y otra de acá, o de tener las 4 del otro lado. Fijaos que esta es inversa de esta es inversa de esta y esta es distinta. Fijaos, ¿cuál será el estado más probable? Para estado final. Si yo tengo un sistema, pongo 4 moléculas acá y lo suelto, ¿cómo terminará? Intuitivamente va a ser así, 2 y 2, porque es parecido a la experiencia de Joule, del gas. Fijaos, ¿cómo vamos a relacionar esto con la entropía? De esta manera, fijaos. Si nosotros ahora distinguimos esas partículas, los anteriores se llaman estados de un sistema, vamos a mirar microestados. Fijaos, ahora esta se llama roja, amarilla, azul y negra, ¿no? El estado que teníamos nosotros era de 4, 2 y 2. Pero fijaos que este estado puede estar formado así, la roja y la amarilla de este lado, las otras del otro, la roja y la azul de este lado, las otras del otro, la roja y la negra de acá, esta del otro lado. Y así, o sea que puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 microestados. Si yo saco la probabilidad, fijaos, está dibujado acá, puedo tener 6 microestados. Si lo hago con todos los otros estados, resulta que cuando calculo la probabilidad, el número de microestados que tengo aquí son menores. Quiere decir que el estado más probable va a ser el de máxima entropía, que es el de máximo desorden. Este es el argumento que nos lleva a pensar en la muerte eterna para el universo. Acá, inventando un sistema, una piscina donde están los chicos nadando y disfrutando a su gusto, moviéndose cada cual para cada lado. Viene un entrenador, toca un silbato, y dice nadar en esta dirección de la flecha roja. Entonces se ponen a nadar todos, ha ordenado el sistema. Pero claro, se va. Van nadando todo para allá, pero algunos ya se empieza a ir para otro lado. Y al rato, si pasa más tiempo, termina este sistema totalmente desordenado, como estaba al principio. Esto lo sabe cualquier madre, digamos, que le ordena la habitación a su hijo, digamos, y vuelve a la noche de trabajar y la mira en la habitación y dice, está todo desordenado. Ese es el estado más probable. Fijaos, esto no es la complejidad. La complejidad implica el proceso ese de la piscina que acabo de mostrar, está aquí al lado, mostrado con estas distribuciones de probabilidad que están aquí, y acá representado por bolitas en una caja. Imaginaos que tengo las bolitas todas en una caja. Tengo un estado definido así. Si pasa el tiempo, digamos, el estado
y falta la directriz que mantenga este estado, fijaos, empieza a distribuirse estas bolitas en otras cajas. Y el estado de equiprobabilidad es aquel en donde todas las bolitas ocupan una caja. Entonces, la complejidad, fijaos, no es el orden completo, como teníamos al hielo en el orden en el cristal. Ese sistema no es complejo, ese sistema está muerto. Tampoco es el gas ideal donde todas las cosas se mueven para todos lados, digamos, porque si observamos la piscina antes, con los chicos nadando para todos lados, pasa mucho tiempo y volvemos, y están de vuelta los chicos nadando todos para todos lados. Nosotros no notamos ninguna diferencia entre esos dos sistemas, o sea que notamos que están exactamente desordenados, pero bueno, entonces ese sistema no puede ser complejo. Un sistema complejo tiene que ser un sistema en un estado intermedio, sí. Y yo acá he marcado una distancia de, fijaos que es, uno toma un estado de referencia de equiprobabilidad, y entonces se fija la distancia, esto nos marca el desequilibrio del sistema, y entonces sí, ahora lo puedo combinar con la información que tiene el sistema, que la mido con la entropía, y definir una complejidad, que es lo que hacemos así. Esta es una de las definiciones, no voy a... Esta es una definición, digamos, que se llama LSMC, pero hay muchas otras. Fijaos, si uno analiza el cristal, el orden, y va a buscar hasta el gas ideal, crece desde el cristal hasta el gas ideal, crece el desorden, la entropía, que es la información que tiene este sistema. Pero la distancia al equilibrio simultáneamente va decreciendo. ¿Qué quiere decir? Que esto va a tener un máximo en algún lugar. Esa va a ser la máxima complejidad que puede alcanzar este sistema. Entonces, con estas ideas y con la sensibilidad a las condiciones iniciales, resulta que el paradigma determinista se ha roto, porque ya, aunque tengamos un demonio de Laplace, no va a conocer las condiciones iniciales con precisión infinita, y la salida va a ser a muchos estados posibles. Entonces, ¿cómo arranca todo esto? Arranca a través de un proceso que se llama bifurcación. Fijaos, hay un sistema en un estado inicial, por ejemplo, vamos en bicicleta para el lado de este San Sebastián. Vamos en bicicleta ahí y hasta que llegamos a donde aparece una bifurcación que dice Vitoria a la izquierda, San Sebastián. Acá es al revés. ¿Sí? Vitoria dice a la derecha y pasa por abajo. Y después dice San Sebastián, ¿no? Fijaos, yo ya no sé a dónde va a ir el sistema con esto. Necesito agregar una información adicional aquí. Cuando ocurre la información, fijaos, que puede ser una información que se la agrego yo voluntariamente, o sea, la libertad se introduce desde el principio en estos sistemas, en la bifurcación. Si yo no digo quiero ir a San Sebastián o quiero ir a Vitoria, fijaos que ese es un acto voluntario. Esa es una información que yo agrego en la bifurcación y voy a girar para un lado o voy a girar para el otro. Si no la hago yo, el sistema la toma automáticamente, o se va para la izquierda o se va para la derecha. Entonces, dependerá de otras condiciones y de cómo es la bifurcación allí. Entonces, fijaos, lo que teníamos antes en el determinismo como un círculo hermenéutico, con una connotación unívoca, resulta que acá se nos ha roto, volvemos a agregar una información adicional y se nos transforma en una espiral hermenéutica, de la cual el círculo hermenéutico no es más que un corte en un plano. O sea que un sistema definido de esta manera así, dicho en otros términos, está abierto a nuevas posibilidades futuras. Estos son los sistemas que evolucionan. ¿Cuándo se agrega la información esa? Pues en el momento de la bifurcación, como dice. ¿Cómo? Y bueno,
hay muchas cosas que condicionan. A lo mejor el valle de la Burunda es más cómodo para pedalear, o si el otro tengo que hacerme la subida, entonces ya tomo... Hay condiciones físicas que de un obstáculo que se va creando, que se representa siempre con un potencial acá en el medio, que empieza a ser inestable, que se suba por acá y obliga a ir acá o allá. Hay que tomar una decisión. Hay de dos tipos de estas bifurcaciones. Fijaos, esta es una bifurcación crítica porque llega al punto crítico y se va por acá. Y la otra rama queda como inestable. Fijaos que en este caso el punto crítico está acá. Y el sistema Mercalli se pega un salto hasta acá arriba al otro estado del sistema. Es como si esto se prolongara hasta acá y saltara acá. Y recién de aquí se va para adelante. Y si se vuelve para atrás, la sorpresa está en que no se cae aquí. Es que sigue y se cae por acá. Estos sistemas de bifurcación supercrítica si voy a la derecha y subcrítica si voy a la izquierda, pero tiene una particularidad, que tiene un ciclo de histéresis acá, y esto quiere decir memoria. Quiere decir que este sistema tiene un estado A y un estado B al cual hay que saltar. ¿Cómo se salta? Dándole energía. Quiere decir que con estos dos elementos están todos los elementos básicos para el pensamiento. Pero esto es lo que ocurriría en la piscina. Llega al punto de la bifurcación, suena el silbato, y por alguna información que da el instructor o porque un grupo de alumnos se arranca directamente a dar la vuelta contra el sentido de las agujas del reloj, entonces el sistema se va para allá. Si va en el sentido de las agujas del reloj, se va para el otro lado. Ha aparecido un pattern, una pauta, un patrón nuevo, que no estaba. Y si tienen memoria, puede haber una bifurcación secundaria acá, del otro tipo, fijaos, donde aparece ahora un nuevo patrón. Quiere decir que el sistema ha pasado de acá, de no tener pautas, a tener pautas, y a tener pautas cada vez más complejas. Este es el sistema más completo, como en este caso se llama la mapa logística, que con Diego hemos trabajado mucho, hace 30 años. Fijaos, lo que uno ve es que llega hasta la bifurcación, o se puede ir por una rama, por la otra, ¿no? Pero si el sistema está obligado a funcionar en las dos ramas, lo que va a aparecer es saltar de una rama a la otra. Y entonces habrá aumentado esta distancia, fijaos que sufre otra bifurcación más, sigue incrementando, esto se llama parámetro de control del sistema, que puede ser cualquier cosa. Y entonces, en un momento dado, el sistema se vuelve impredictible porque puede estar en cualquiera de los estados que están acá. ¿Cómo se mide esto? Con un número, se llama exponente de Lyapunov. Cuando es positivo, esta distancia crece y aumenta la incertidumbre. Si es cero, la incertidumbre no cambia. Si es negativo, disminuye. Esto, aplicado a la dinámica de las poblaciones, nos dice que tengo un depredador y una presa, la población de uno de ellos puede oscilar así, o puede hacer cualquier otro de las situaciones caóticas, o no, como ya vimos. La región donde varían las cosas se llama atractor extraño. Y las señales de salida que dan son de esta manera. Digamos, como si uno siguiera la bolsa, las fluctuaciones de la bolsa, digamos, están ensanchadas, uno ve que va cambiando. Entonces, no podemos predecir a largo plazo dónde va a estar. ¿No? Por eso el juego de la bolsa sigue llevando juego, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el pensamiento humano? Voy a ser muy rápido, con perdón. Digamos, ¿en qué somos diferentes? Bueno, ya mostramos muchas cosas en las que somos diferentes. Digamos, nosotros podemos plantear ecuaciones a partir de argumentos de belleza, digamos que no conozco a ningún chimpancé que lo haga. Pero fijaos que en otras cosas no. La pregunta es, ¿dónde está la raíz de esto? Fijaos, nosotros, si observamos este dibujo de acá, fijaos, acá el dibujante dibujó una cara. Fue introduciendo pequeñísimas variaciones, como por ejemplo aquí le ha cortado esto, le ha quitado la línea que tenía aquí al costado, le ha prolongado hacia arriba, y esta figura progresivamente se va transformando en una mujer. Entonces uno puede hacer sobre esto distintos. ¿Cuántas personas ven
que aquí la mujer, hasta que el máximo que se dice ya no, a partir de acá todos ven la mujer. Y a partir de acá hacia abajo hay gente que empieza a ver la mujer, pero claro, no termina aquí de verla, termina de verla acá. Pues tenemos una bifurcación supercrítica hacia allá y subcrítica para acá. Tenemos un ciclo de histéresis acá. Quiere decir que esto nos demuestra una cosa obvia, que tenemos memoria, claro que tenemos memoria. Fijaos, ¿cómo se estudian estas cosas? Con redes complejas. Las redes complejas son probablemente el último capítulo que se está discutiendo dentro de la física de sistemas complejos, mezclado con otros temas, no son las únicas. Las redes complejas son esencialmente cosas como Internet, por ejemplo, o como esto que está acá. Esto no es más que la red de la ciencia. Fijaos, esto aparece en la Sociedad Europea de Física, en la revistita de divulgación que publica. Acá lo que muestra es, cada nodo de estos está constituido por el número de citas, de autocitas que se hacen dentro de esta área de cada una de las ciencias, digamos, y de las citas cruzadas. O sea, citas que llegan desde la medicina, que son utilizadas en la biología molecular y al revés. Citas de biología molecular utilizadas dentro de la medicina. Entonces, estas redes lo que reflejan es la dinámica de un momento, cómo se está intercambiando la información científica. Bueno, no vale la pena abundar más allí, pero cómo estas redes digamos, han permitido aclarar algunas cosas en el plano del pensamiento. ¿Cómo esta diferencia tan abismal entre el chimpancé y el ser humano, siendo que solamente hay un 1,8% más o menos del genoma distinto? ¿Qué importancia tiene ese 1,8%? Bueno, justamente la estructuración del pensamiento en la base. Fijaos, esto simplemente lo voy a mostrar porque muchas de estas cosas se están discutiendo en este momento. Fijaos que necesita siempre la interacción entre una memoria de largo plazo lenta y una memoria de corto plazo rápida. La memoria de corto plazo normalmente la produce el sensor, ¿no es cierto? Por ejemplo, un bastoncito o un cono de la visión tiene un tiempo de respuesta relativamente rápido. Pero entonces eso formula lo que es la percepción. Uno percibe, pero ¿cómo reconoce que esa imagen, ese montón de luz que le ha llegado es un gato, por ejemplo, y no un elefante? Pues, con el otro proceso de memoria lenta, lo que hace es, a esa imagen, mientras vive, antes tengo que decir una cosa, si uno calcula el tiempo necesario que tendría con los procedimientos de utilizar únicamente el tiempo de respuesta del detector y hacer todos los cálculos necesarios, digamos, como describimos hace un rato con la entropía, etc., o sea, contrastando contra todas las posibilidades que da el sistema, rápidamente se alcanzan tiempo, pero muchísimas órdenes de magnitud de la vida del universo. Quiere decir que ese no es el mecanismo de pensamiento del ser humano. El ser humano tiene registradas por experiencia una memoria residente más grande donde ha visto muchos gatos durante su vida, entonces tiene la imagen de un gato. Entonces quiere saber si eso que ha mirado es un gato, pues necesita una interacción, digamos, con una memoria de largo plazo que le vaya pasando lo que él llama gato. Y entonces, contra esa imagen, en un momento dado coincide y entonces ya es un gato. Fijaos que esto, digamos, estos son unos trabajitos que tienen pocos años, implica la utilización de procesos bottom-up, desde los sensores de percepción, y la comparación con otros procesos que se llaman top-down, de arriba para abajo, con las memorias de plazo lento. ¿Cómo funciona así? Si os fijáis en esta figura, esta figura tiene marcadas las... Ya termino. Acá tiene marcadas las simetrías del cuadrado, ¿no? Pues si nos fijamos en el centro, acá notaríamos como un círculo
más brillante que el resto de la figura. Quiere decir que estamos comparando nosotros, con nuestra memoria de largo plazo, qué figura es la que encaja acá y con qué iluminación la vamos a ver. Acá notamos el círculo brillante. Lo perdemos si le quitamos la simetría. Acá. ¿Por qué? Porque el ojo no termina de encontrar esa imagen. ¿Alguien me puede leer esto? Lo podéis leer, ¿no es cierto? En diferentes investigaciones, científicos ingleses descubrieron que es de poca importancia en qué orden están las letras de las palabras. Lo más importante es que la primera y última letra tienen que estar en su lugar. Lo del medio no es importante, aún así puedes leer, porque nosotros leemos las palabras enteras y no letra por letra. Esto nos da nada más que una metodología para construir estas cosas, pero la enseñanza importante que nos deja es que nosotros leemos un contexto, no leemos las letras. Si un ordenador quisiera reconstruir esto, tardaría más que el universo probablemente. En este caso, hacer ciencia, si fuera así, digamos, no tendría ni sentido. Valdría más la pena sentarse a esperar que las cosas pasen y ya pasarían en menos tiempo. Fijaos que el cerebro también a veces le va la mano. ¿Veis algo acá raro? Fijaos, el cerebro tiene una memoria de largo plazo, pero acá tiene una remarcación estroboscópica que son estas manchas rosas, ¿no? Pero sin embargo lo que nosotros vemos acá, que se destaca, es una mancha verde dando la vuelta. ¿Por qué? Porque el cerebro está buscando con la memoria de largo término, digamos, cómo completar esto, porque ahora se lo voy a mostrar al final. Acá lo único que pasa es que falta uno de las manchas rojas para completar el círculo. Lo que hay es esto. Falta esta mancha de aquí. Sin embargo, el cerebro está permanentemente barriendo hasta encontrar la imagen que completa el círculo, pero no la va a encontrar nunca porque falta una pieza. Entonces va a volver a buscar. Para terminar. Entonces, en conclusión, la física de los sistemas complejos muestra que la ciencia no niega necesariamente la existencia de la libertad humana, como se suele decir en algunos ambientes científicos, y no voy a decir de qué especialidad porque ya se sabe. La libertad humana pone en suspenso toda la ciencia, fijaos. Si yo alzo el cuaderno hasta esta altura, puedo calcular exactamente toda la energía que gasté, a qué altura está y todo. Pero nadie me puede decir dentro de un segundo dónde va a estar este cuaderno. Claro, si yo lo suelto de acá y lo dejo caer, se puede calcular con precisión la velocidad. Pero a mí se me puede dar la gana de hacer esto y lo tiro. Y la libertad humana, digamos, deja en suspenso la ciencia. La ciencia empieza a actuar cuando para la libertad humana. Claro, no somos omnipotentes, digamos. No podemos parar la Tierra, por ejemplo. Digamos, dentro de nuestras posibilidades podemos cambiar algunas cosas. Como por ejemplo, podemos cambiar nuestro futuro de algunas maneras actuando, digamos, con la voluntad dirigida por la inteligencia. Y también podemos modificarnos a nosotros mismos, digamos. Mucha gente vive con trasplante, va contra toda biología. Entonces la libertad, son mentiras que la ciencia niega la libertad. Está metida desde el principio de las bifurcaciones en la ciencia de los sistemas complejos, porque las bifurcaciones necesitan información que puede proporcionar un agente externo. No necesariamente la proporciona, pero la puede proporcionar yo mismo y también Dios. Entonces, es una decisión metafísica ya, que uno atribuye esto a Dios
o que lo atribuya a una casualidad fortuita. Entonces, mantenemos la voluntad libre para actuar incorporando esa información. Fijaos, yo quería terminar esta charla con este dibujo que me regaló un amigo, un sacerdote, Alfonso García Andía, que me lo dio con motivo del año de la fe que inaugurará Benedicto XVI. Es el ilustrador de la verdad, así que seguramente habéis visto estos dibujos. Fijaos que para nosotros los cristianos la fe es un sepulcro vacío, ¿no es cierto? Tenemos que correr una piedra pesada y meternos aquí para darnos cuenta. Pero hay una forma que es cerrar completamente y rechazar esa realidad, decir, no, yo tengo la puerta cerrada para la fe. Pero hay otra, de la cual somos responsables los científicos, que es este dibujo que la sintetiza de esta manera. Fíjate, los científicos le tiramos cañonazo a la verdad de la fe y derrumbamos un montón de cosas que consideramos falsas y que están aquí obstruyendo la entrada. Claro, los científicos no podemos faltar a la verdad, no, sin dejar de ser científicos. Tenemos la obligación de tirar esas piedras abajo del edificio este. Pero claro, también nuestra obligación es buscar la manera de quitar todos estos obstáculos que nosotros mismos ponemos en el camino de la gente para entrar. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias.